Así que por esto y por muchas cosas más, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Ni Leones ni Corderos, el programa de la verdadera gente de bien. Vamos. Ni leones ni corderos, somos seres humanos buscando buenos senderos. Verdades crudas desde el alma, Diego te habla emocionándote y rompiendo la cama. El humor, la ironía despierta, Sebas te guía, la risa y el análisis son tu respuesta. Un espacio donde el mundo se encuentra, la realidad y corazón en cada tema. Ni extremos ni sumisos, te damos lo que exigimos. Ni leones ni corderos, la verdad está en el pueblo. Porque enfrentamos la verdad sin titubear, a ti miedo nunca tuvimos. Este es el espacio que rompe los extremos, el programa que ustedes eligieron llamar. Ni leones ni corderos. Buenos días a todos y todas. Hemos vuelto, estamos contentos, estamos felices de estar nuevamente acá en el programa de ustedes, el nuestro, el de la gente, en donde se debate, se habla y se pone todo en tela de juicio. Paso rápidamente a presentar a mi querido coequiper, a mi amigo el doctor Sebastián Vázquez Ferrero. Buenos días, Eva, ¿cómo estás, amigo? Buen día, Diegote, feliz de verte, recuperado, de que estemos de vuelta acá en el estudio, la verdad contento. Hola público, ¿cómo están? Yo saqué un par de editoriales así chiquititas Muy en bien, esta está muy semana, bien. viste, la filmaba en el fondo de casa, tiraba ahí todo y enlazaba el canal, a ver, che, pero vayan a mirar el canal. Pero la verdad es que no hay nada como volver acá, che, así que feliz y feliz de verte bien. Gracias, amigo, gracias igualmente, che, la verdad que contento de volver. Estos días estuvieron complicados, francamente, pero con muchas ganas de volver, de estar acá con ustedes, con la gente que siempre nos acompaña del otro lado. Y en el día de hoy, con el señor Pablo Alejandro Anania, representante legal de SEATRA, Centro de Asistencia al Trabajo. Buenos días, Ale, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por este espacio, loco, que nos dan para poder entrevistarte. Buenos días, bueno, desde ya muchas gracias a ustedes, Sebastián, Diego, Pipa ahí en los controles y a todo el público. Bueno, vamos a estar charlando un ratito y muchas gracias por estar aquí. Así es, mi amigo, vamos a estar charlando un rato con los amigos de SEATRA, ya amigos de la casa. Ale, sé que están con mucho laburo, con muchas acciones, con muchas tareas, así que nada, contanos un poco qué vienen haciendo hoy, qué están haciendo hoy en líneas generales. Sé que estuvieron visitando emprendedores por la provincia y sé ahora que han presentado un proyecto en el Consejo Deliberante de aquí de la ciudad de San Luis, ¿verdad? Bueno, dos o tres cositas, mirá, yo soy integrante del Consejo Directivo. Bueno, alguna cuestión también asesoro, pero en realidad no es mi función principal. Lo ¿Del comento Consejo Directivo de dónde? del Centro de Asistencia De al Trabajo. SEATRA, perfecto. De Centro de Asistencia al Trabajo. No, les quería, bueno, aprovecho entonces ya tu pregunta para comentarles. Nosotros venimos trabajando la temática de lo que es la violencia y el acoso en los ámbitos de trabajo. Bien. Bien. Ya hace bastante tiempo hemos también además recibido menciones especiales que valoran nuestro trabajo en el Consejo Deliberante de la Ciudad de San Luis, en Potrero de Funes. Tenemos también convenios realizados con la Universidad Nacional de San Luis, con la carrera de Psicología, con las carreras de Ciencias Sociales. Qué bueno, loco. Exacto, porque bueno, creemos que este tema, como siempre, el abordaje de la violencia en los ámbitos de trabajo es un abordaje multidisciplinario. Entonces, qué mejor que contar no solamente con este grupo, digamos, que integramos la Fundación Centro de Asistencia al Trabajo, sino también con profesionales formados que los tenemos dentro de la Fundación,
tenemos asistentes, gente que se dedica al trabajo social, tenemos psicólogos, tenemos un equipo legal también. Pero también, bueno, contar con las universidades públicas, ¿no? Claro. Que es, creo que donde se genera el conocimiento, donde realmente son instituciones que están reconocidas internacionalmente, nacional e internacionalmente, bueno, acerca de la capacidad del abordaje de estos temas. Entonces, qué mejor que contar con ellos. Digo un poco el contexto, ¿no? Perdón, hablando de contexto, un segundito. ¿Qué es SEATRA y qué hace? Porque por ahí, para los que recién nos aterrizan a escucharnos y no conocen, porque hemos entrevistado está muy gente bien, antes, está muy pero bien. por ahí una presentación chiquitita de qué es, para qué sirve, qué hacen, quiénes son. ¿Son un partido político? ¿Son un sindicato? ¿Vienen a robarme mis afiliados? Claro. Está muy bien, está muy bien. No, quédense tranquilos, ustedes que están ahí, quédense tranquilos, no venimos a sacarle la función a nadie, no, venimos simplemente a asistir, colaborar y acompañar. ¿Qué es nuestra función principal? Asistir, acompañar, colaborar en todo lo que hace a los vínculos del trabajo. En los vínculos del trabajo sabemos que siempre hay tres partes. Hay más en realidad, ¿no? Pero bueno, digamos las tres partes principales, que son los empleadores y sus organizaciones, que los representan, los trabajadores y sus organizaciones, que son los sindicatos. Bien. De los dos lados hay gremios, ¿no? No nos olvidemos de eso. De los dos lados hay gremios y también están las organizaciones públicas, digamos, los gobiernos, los estados, los organismos internacionales, que siempre tienen una dinámica tripartita a los vínculos del trabajo. Entonces, también, bueno, miren qué interesante, ¿no? Que lo que venimos charlando, también están las universidades, también están los colegios públicos de distintas profesiones. Yo creo que todos tienen un rol importante en lo que son los vínculos del trabajo. Entonces, es importante también resaltar que en lo que es el abordaje de los vínculos del trabajo siempre hay que tener una visión pro trabajador, ¿no? ¿Por qué? Porque en las vinculaciones no es verdad que con la libertad se puede equilibrar los vínculos o las relaciones del trabajo, ¿no? Esto es falso, de toda falsedad. Suelen no ser parejas esas vinculaciones, ¿verdad? Vos decís que el vínculo entre el que tiene toda la tarasca y el Claro, que y vive el día a día laburante. no es simétrico, por favor. No lo digo yo, lo dicen todos los que han estudiado los vínculos del trabajo, los dicen toda la doctrina jurídica, lo dicen todas las opiniones jurídicas internacionales. Y también lo dicen quienes estudian las relaciones económicas. Hoy en día tenemos algunas personas que no se sabe muy bien por qué, vienen a afirmar cosas que parecen poco razonables o bastante estúpidas. La industria del juicio. Claro, bueno, eso entre otras, ¿no? Pero igual creo ellos apuntan a algo más profundo, ¿no? Apuntan a decir que es suficiente la libertad de los seres humanos para ordenar la sociedad, lo cual no solamente contraría la ciencia jurídica, las ciencias económicas, las ciencias sociales, sino cuando nos remontamos a las primeras organizaciones gregarias del ser humano, allá más de 10.000 años atrás, nos damos cuenta que siempre hubo una organización que cobija, respetando al individuo y respetando lo colectivo, porque con la libertad no alcanza, ¿me entendés? Siempre tiene que haber reglas que equilibren las desigualdades naturales que se dan para que todos seamos más iguales y más libres. Perfecto. Porque el objetivo no es quitarle la libertad a los poderosos. El objetivo es la igualdad y la libertad, que están absolutamente asociadas. Y sin una no existe la otra. Perfecto. Y ya lo dijeron los franceses allá por 1786. 9. 1789. Bueno, fraternidad, además le agregaron, ¿no? Libertad e igualdad. Está muy bien. Así que Y en realmente, esto está laburando SEATRA hoy. sí, redondeo la idea. Sí. Que hoy tengamos personas que hablan solamente de la libertad como si no existieran otros factores es un atraso en todo punto de vista, científico, jurídico, social. Hay que ponerse a leer, a estudiar un poco, señor Milei. No hace falta copiarse los libros de otro. Y Claro. también se lo digo a los libertarios. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a cambiar de tema. Después vamos a volver, porque esto es como... Siempre vuelve porque es la realidad que nos invade hoy. Bueno, nosotros como fundación abordamos los vínculos del trabajo. Por supuesto que tenemos una visión filosófica, que es la primera, que también la tienen los libertarios, media flojita, pero la tienen. Una visión filosófica, que es la que hablábamos recién.
una visión que hace también, por supuesto, en consecuencia a lo político y a lo jurídico. Nosotros en ese sentido asesoramos, acompañamos, pero también le damos importancia primero al trabajador, pero también a los empleadores, porque en este país las pymes son las que sostienen la mayor cantidad de trabajadores y la mayor cantidad de actividades económicas activas. En esta vinculación económica entre trabajadores y empleadores es importante atender a todos sus elementos, ¿no? Más allá de que la prioridad es el trabajador por su situación desfavorecida por naturaleza económica. Entonces, a eso nos dedicamos del Centro de Asistencia al Trabajo, como lo dice su nombre. Claro. Y bueno, una de las cuestiones que se dan en estas vinculaciones laborales, que son complejas, porque cuando una organización se empieza a hacer de más personas, de más funciones, a complejizar, tenemos estratos jerárquicos, tenemos gerente, tenemos jefe de personal, tenemos trabajadores, tenemos sindicatos, y ahí es muy usual que se produzcan situaciones de violencia y acoso sexual principalmente hacia las mujeres, ¿no? Que además hay que decirlo, el 80% de las víctimas o más de violencia y acoso en los ámbitos del trabajo son mujeres. Es como que el tema de género, a ver, cuando el gobierno nacional dice, porque el INADI, el Ministerio de la Mujer, todo esto no hace falta, es claro que o no conocen la realidad o buscan invisibilizarla para poder sostener los mecanismos de dominación y maltrato que siempre usan. Pero cuando uno pisa estos ámbitos se da cuenta de que efectivamente, no, mirá si hacen falta todas. Sí, yo me inclino más por la segunda, ¿no? Sí. La pregunta que nos hacemos siempre. Claro. Es que acá es una de las preguntas, podemos retomar una de las preguntas que hace un par de semanas que no las hago. Claro. Para vos, lo del gobierno de ahora, ¿son más malos o más burros? Pero no sé si esa pregunta tiene... ¿Qué son más? Yo creo que, mira, ¿Qué son más? Es casi que podemos pasarnos hablando como Aristóteles con Platón y nos pasamos hora y hora y vamos a ver, el problema es que los burros no tienen solución. Conozco malos que se han vuelto buenos, pero nunca un burro que se haya vuelto inteligente, decía el general Perón. Bueno, así que no sé, es una mezcla. Mira, justamente hablando de Perón, estaba releyendo los otros días cómo él habla, ¿no?, de humanizar el capital y dignificar al trabajador. Dice las dos cosas. Dice incluso, nosotros no estamos en contra del capital que se comporte bien con sus trabajadores. Es muy interesante leerlo a Perón. Cada vez que lo lees se te vuela digamos, la cabeza de cómo iba a las vinculaciones y lo interesante es su pensamiento, pero además de esas dos cosas dice que hay que elevar el nivel cultural. Qué pequeño detalle para lo que estamos viviendo hoy en día y en esta pregunta que vos hacés, si son malos o son brutos, ¿no? Sí. Y lo que charlábamos recién, el nivel cultural no tiene de estas personas, por eso no tenemos que dejar que avancen, no tienen en consideración todo lo que hace al avance científico y social de la humanidad y de las realidades, ¿no? Entonces, de las realidades concretas, yo creo que contradicen, están en una nube de pedos, afirmando cosas a los gritos, y en esa, como siempre, ¿no?, el que grita a veces no deja argumentar a otros sectores. Entonces, esa gran pregunta creo que podemos hablar bastante, pero lo interesante es cuando uno mira en perspectiva el pensamiento de Juan Domingo, es esta función interesante, no solamente que humanizar el capital, dignificar al trabajador, sino elevar el nivel cultural. Lo dice así en una oración sola. Nosotros, para poder abordar todo lo que son las vinculaciones, todo lo que son la problemática y todo lo que es también la realidad del país, tenemos que elevar el nivel cultural. Fijémonos que el trabajo es el ordenador. Claro. De la familia, del ser humano, de una nación. Sí. Por lo tanto, cuando hablamos de trabajo, hablamos también de todas las áreas de una nación. Por lo tanto, elevar el nivel cultural es importante. ¿Bien? Sí. A ver, está claro, a partir del trabajo, obviamente se organiza y se empieza a acomodar todo para abajo como una columna vertebral, el laburo, pero me parece importantísimo el trabajo que está haciendo SEATRA y muchas otras organizaciones y fundaciones con respecto a que
¿Qué hablamos? ¿Qué buscamos cuando se me cayó la cucaracha? Ahora tenemos cucaracha, estamos creciendo técnicamente. ¿eh? Nos soplan. ¿Qué decimos cuando hablamos de trabajo? ¿Qué buscamos cuando hablamos de trabajo, no? Digo, Sí, porque un esclavo tiene trabajo. pero por supuesto, una mula labura, Claro. y labura de sol a sol. El tema es un empleo digno, con condiciones. Exactamente. Que es lo que nosotros planteamos. Y el planteo de la humanización del capital me parece imprescindible en un momento en el que vemos capital cada vez más transnacionalizado, cada vez más disociado de la producción y solo asociado a lo financiero. Totalmente. Y ahí es donde me parece que también tenemos que quizás empezar a plantear que este no es un gobierno que fomente el trabajo. Para nada. No, pero no, ni no, siquiera absolutamente. de ninguna manera, ¿no? Cuando te dicen, no, porque yo la hice laburando. No, vos la hiciste especulando en el mercado financiero. Vos no moviste un dedo en tu vida, no fabricaste un tornillo, no hiciste nada, no aportaste nada, no produjiste nada. Yo me quedaba pensando en una de las cosas que sintetiza el psicoanálisis, es que la salud mental, Freud un poco la sintetiza como amar y trabajar. Claro. Como esas dos cosas juntas, y listo, ¿viste? Ya, si te sale eso, ya está. Dale para adelante. Tenés el 99% resuelto ya, más o menos, ¿no? Pero digo, este gobierno, a diferencia de los gobiernos de derecha anteriores que hemos tenido, que quizás de alguna manera, y a ver si estás de acuerdo con esto, Ale, también, sintetizaba o unificaba todo el poder en empresas multinacionales o en grandes empresas de mucho poder financiero, y se olvidaba de las pymes, y se olvidaba de los comercios y de todo lo que genera empleo genuino, digamos. Este gobierno particularmente hasta eso ha dejado de lado. Digo, ha roto todo tipo de consumo. Sí, que se vaya de Carrefour, mercado. viejo, dejame Digo, que se joder. vaya Carrefour de Argentina. Te iba a decir. y es un ítem interesante para poder evaluar, ¿no? Y que ha volcado todo lo que es ingreso, por supuesto que solo a un segmento de élite de la sociedad, muy acotado, muy cortito, y todo volcado a lo financiero, digo, a este círculo vicioso y asqueroso de la parte financiera de los grandes capitales, de un puñado de pícaros que tiene la posibilidad de hacerlo porque está sentado arriba de una torta, de una montaña de guita, que por lo general la ha hecho no en buenos términos, ni laburando tampoco, esto que decías vos, Eva. Entonces este gobierno, entiendo yo, que ha ido un paso más allá todavía en romper todo ese tejido social que tiene que ver con los comercios, con las pymes, con la relación entre el capital y el trabajo, y por supuesto ni hablar entonces de las condiciones de trabajo, algo que queda relegado absolutamente por las políticas de este gobierno, ¿vale? Oh, por favor. ¿Cuánto falta nos hace y qué ausencia total que hay en este gobierno de lo que es el tema del trabajo, la producción, el nivel de satisfacción de las necesidades básicas, el nivel de empleo, el nivel del salario? Son todos, bueno, para mentirte, el nivel del salario algo hablan, ¿no? Pero son Sí. básicamente lo que es la producción y el empleo. Son temas absolutamente ausentes, como también está ausente la planificación estratégica, porque ellos dicen, vamos a hacer Alemania. Pero bueno, veamos cómo hace Alemania, entonces, porque no hace Vamos igual. a hacer Alemania lo que vamos a convertirnos en Alemania haciendo lo que hace Burundi. Y vos decís, pero es medio rara la estrategia. A mí lo que me pasa cuando veo todo esto y veo estos indicadores que te revolean, no porque el INDEC dice que ahora los salarios vuelan, los jubilados están mejor que nunca. A mí me gusta mirar el nivel de consumo. Que para mí, en el fondo, y como peronista cada vez más, me parece que es el único indicador al que de verdad deberíamos poder darle bola, porque es el capital y la economía al servicio del pueblo. Claro, el claro. objetivo es que los pibes coman leche, coman carne y tengan leche. Si los pibes no comen carne y no tienen leche, no me importa si tu modelo es, si sos Chávez, no me importa si sos Fidel durante el periodo especial, no me importa si sos Milei, no me importa quién seas. Tu modelo es una porquería, hermano. Si Sí, la sí, gente no se está muere de hambre. funcionando, sin Está lugar todo a bien, duda. pero resultados. Y en ese sentido yo creo que este gobierno por eso nunca habla del consumo. No Ale, se puede. estuvieron hace poquito en Brasil con Seatra. ¿Qué comparativa podés hacer entre el Brasil de hoy y la Argentina de hoy que estamos viviendo? Por favor. Bueno, el Brasil de hoy ha incluido a los trabajadores, ha mejorado los salarios, ha elevado el nivel de empleo y tiene una cantidad de programas muy interesantes y muy importantes para que los jóvenes
lleguen a su primer empleo, para que los trabajadores adquieran nuevas capacidades y para que en definitiva la gente pueda estar trabajando, ¿no? Que es lo que nos dignifica. En cambio, en Argentina, el discurso y los hechos políticos son absolutamente contrarios. Acá se está hablando de cómo quitarle derechos a la clase trabajadora y nadie habla de cómo aumentar la producción, nadie habla de cómo aumentar la exportación y a su vez no solamente de materias primas, nadie está hablando de cómo tomar las materias primas que tiene, quiero decir, nadie del gobierno, ¿no? Y de nuestro lado creo que también tendríamos que empezar a hablar un poco más. Cómo transformar esas materias primas agregándole valor agregado para poder realizar exportaciones de calidad y exportaciones que aumenten los ingresos de divisas. Porque el otro gran problema que tenemos, en lo que también ustedes comentaban, es esta financiarización, no solamente del discurso, sino de las políticas públicas, que es absolutamente imposible de sostener porque nosotros no imprimimos dólares. La única fuente de dólares que estamos teniendo en este momento son los préstamos internacionales, con la complicidad del Fondo Monetario Internacional, pero hay que decirlo también que el Banco Mundial y otros organismos que deberían destinar sus fondos a la producción, al consumo, pero básicamente a la generación de infraestructura, le están dando plata a un gobierno que sabe que se la fuman. Se la fuman en la bicicleta financiera y se la fuman en la generación de capitales externos, sean de algunos poquitos argentinos o muchos intereses financieros internacionales. Entonces tenemos la complicidad de esos organismos internacionales. Esa es la situación que estamos viviendo. Ahora por eso me gusta este programa, yo veo que en este programa hay una mayor demanda dentro de lo que es nuestra área de pensamiento, ¿no? Podemos decir, formamos un gran colectivo que no estamos de acuerdo con este gobierno, podemos tener diferencias que son súper necesarias porque nos enriquecemos, pero yo veo que acá se eleva la vara de la requisitoria de un movimiento nacional. Y nosotros tenemos que empezar a elevar esa vara y tenemos que destinar esa vara a decir cómo vamos a producir más, cómo vamos a generar valor agregado y fundamentalmente qué vamos a hacer con esos organismos internacionales que están defraudando sus estatutos internos, que están defraudando el derecho público internacional financiero, el derecho público internacional en general, y que no tenemos que tener la misma actitud que tuvimos durante el gobierno de Alberto Fernández, en el cual retrocedimos en chancletas como política bastante aplicada lamentablemente y donde se terminó llegando a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Primero se permitió la salida de 20.000 millones de dólares, llegamos al momento del charlar con el fondo en una situación de desventaja económica y después tuvimos que reconocer lamentablemente una deuda que era una estafa, que siempre fue una estafa, que sostuvimos muchos años antes del gobierno de Alberto Fernández que era una estafa, pero que no lo pudimos sostener en los hechos. Y yo creo que en parte esa falta de coherencia entre lo que hemos dicho siempre y las acciones, hablo de colectivo, no estás ni vos, ni yo, ni yo, claro, ni vos tampoco. Sí. Hablo como colectivo que formamos, de pensamiento, en esa falta de coherencia entre lo que siempre dijimos y los hechos, es que creo que la sociedad nos ha pasado una factura importante. Muy cierto, muy cierto. Absolutamente de acuerdo. Me quedo pensando en tu pregunta, Diego, sobre la comparativa con Brasil. Parece que en Brasil estuvieran 4 años más adelantados. Porque, a ver, es un escenario en el cual yo pienso, el gobierno de Alberto me hace acordar mucho a lo que fue el gobierno de Dilma, en donde hubo negociaciones con el centro, con la derecha, para la gobernabilidad, para tratar de, y en vez de continuar avanzando con un modelo, ceder. Y entonces después te gana la derecha, no podés hacer nada, defraudas a tu base y después vuelve Lula. Y bueno, ¿qué ha hecho Lula en términos de algunos de las cuestiones financieras o en términos de estas cosas? Digo pensando en lo que podemos hacer cuando volvamos nosotros. Volvemos nosotros. Supongamos que el próximo periodo, ¿sí? Ganamos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Y qué hizo Brasil? Importante. Bueno, pensemos que Brasil no tengo el número exacto, pero tiene una cantidad de reservas que son muy superiores a las argentinas. Ah, bien. Entonces, primero hay que acumular reservas, pero eso solamente se puede hacer en base a exportaciones de valor agregado. Claro. Digo, terminamos en un círculo vicioso. Terminamos en un círculo. ¿De dónde arrancamos? ¿No? Que está primero el huevo o la gallina. Claro, el aparato industrial de Brasil es inmenso. Claro. Y ellos dicen, nosotros comerciamos con todos. No tenemos problemas, no tenemos, digamos, prejuicios
Porque cuando existe una relación comercial, lo que tenemos que ver es que las dos partes se benefician. Después veremos los otros temas, los charlamos aparte. Pero en el concierto de naciones, entre lo que son las vinculaciones internacionales, nosotros comerciamos con todos los que nos ofrezcan términos justos de intercambio y no solamente el lugar en el mundo de proveedor de materias primas. Bien, bien. Nosotros lo que tenemos que hacer es eso. Bolsonaro fue menos ideologizado y menos burro que Milei en ese sentido, quizás. Y yo creo que, bueno, eso habría que estudiarlo. Esto es como de otros temas que pero hay que estudiarlo muy en profundidad. Lo que pasa que digamos, el perfil industrial de Brasil Tiene otra matriz productiva. Tiene otra matriz productiva y Claro. tiene algo de lo que se consideraría una burguesía nacional. Claro. Digo, pero también Claro. tiene No, otra... no son todos cipayos. ¿Me Claro. dejás terminar la idea? Sí, claro. Que no te va a decir, bueno, cambia el gobierno y yo en vez de producir, importo. Claro. Que va a decir, no, flaco, no. quiero seguir Nosotros produciendo. producimos, nosotros somos brasileños, nosotros Claro. nos caracterizamos por hacer las cosas, nuestra propia producción, tenemos nuestras propias fábricas, y bueno, sí, ellos tienen una puja, por supuesto, como en todos los países, entre capital y trabajo. Sí, claro. Pero tienen ese perfil de nacionalidad, de identidad, de burguesía nacional, es decir, hay un grupo de industriales que se aprecia a sí mismo de producir de una manera que no solamente puede ser buena para generar un producto para Brasil, sino para el exterior. Bien, En qué cambio, interesante, ¿eh? nuestra Claro. burguesía, Galperín. cuando se protege, ¿qué nos critican a nosotros? Que nos critican y nos critican con razón. Tengo que comprar algo argentino y me sale 20 veces más que en el exterior. Uno los analiza y bueno, ¿por qué no tenemos estructura de análisis de costos? Porque por supuesto la teníamos, ¿no? Hasta el kirchnerismo, después nunca más se pudo volver a tener. Pero no puede ser que nosotros protejamos una industria y ese industrial estafe a los consumidores. Claro. Para generar más dólares para sí mismo, para ponerlo en la isla Caimán o hacerse un viaje El tercer yate. Claro, entonces, Claro, para comprar totalmente. entonces eso no lo podemos permitir. Nosotros tenemos que dar un nivel de protección, pero que genere la conciencia en los empresarios similar a la que está en Brasil. Es decir, bueno, yo me aprecio a mí mismo, yo voy a dar un producto de calidad, y por supuesto que esto es consecuencia del Estado presente, ¿no? No permitir que se le saque al consumidor aquello de lo que no vale. Claro, digo yo lo que iba a decir es que nosotros también tenemos esa idiosincrasia que vos decís acá en Argentina. Lo que pasa que este tipo de gobiernos como el que tenemos hoy en nuestro país y explota por los aires toda esta concepción de el empresario argentino y nacional, digo, de valorización de lo nuestro, ¿no? Sí, si mirando había siempre alguno. hacia afuera. Y digo, y en esto que nombraba Ale antes, de que somos cómplices de entidades financieras externas, quizás yo pensaría que es al revés, ¿no? Que la complicidad es de este gobierno, Sí. y que las entidades financieras externas Son las que gobiernan. potentes son las que gobiernan. Por lo menos en este proceso que se está gestando, que es un golpe de Estado sin armas, que es un golpe de Estado sin violencia, digamos, de armas, de armas de fuego, de violencia en la calle, de violencia del 1 a 1, sino de violencia económica, que es absolutamente peor. Porque en la violencia económica la única herramienta que tenemos para defendernos es o salir a reclamar a las calles y poner el cuerpo, o las urnas. Sí. Y me parece que este gobierno en las dos está muy atento de lo que hace el pueblo y ataca ante la primera acción, ataca constantemente con respecto a lo que es el reclamo en las calles, y con respecto a lo que es las urnas se encarga a través... Me estoy agachando cada vez más por la cucaracha. Se encarga cada vez más, digo, de a través de los medios de comunicación cómplices, ensobrados, de informarle al pueblo que la votación, que el sufragio, Que no que hace la falta. elección democrática no sirve y no hace falta. Entonces, me parece que ahí está un poco el análisis de esto que bien viene desarrollando Alejandro con respecto a Brasil, a Argentina y a lo que está pasando en nuestro país. Me parece que ese es un poco el núcleo de poder desdoblar, de poder entender qué es lo que está pasando hoy en Argentina, ¿no? Sumado todo esto a una clase política
propia, entre comillas, o que debería de respaldar a lo nacional y popular y por ende al pueblo que la está pasando muy mal, que está en otra, que está en temas propios de egocentrismo, de espacios de poder. Vos decís que los dirigentes deberían estar hablando con el pueblo y escuchando en vez de estar peleándose por las listitas todo el día. Me parece que es un poquito por ese lado. Entonces, bueno, nada, a ver, estamos en un momento muy complicado del país y creo que la única salida es a partir de esto, de poder plantearlo, haya 100.000 espectadores del otro lado, uno o 500, no importa, digo, pero este tipo de cosas hay que intentar replicarlas en cada lugar que sea posible, Ale, para por lo menos poner en agenda y en discusión esto que estamos hablando acá, porque la gente no es tonta. Digo, la gente cuando uno pone arriba de la mesa la discusión, analiza y analiza conscientemente. El problema es que nos han ganado la difusión de los temas, nos han ganado la agenda en los medios. Entonces ahí está el gran problema que tenemos, por lo menos desde mi visión. Digo, si ni siquiera ponemos nuestra realidad y nuestro día a día arriba de la mesa para que lo podamos discutir, y está bastante complicado de que la cuestión cambie de alguna manera, ¿no? Totalmente. Mira, falta en nuestra clase política hablar de los temas que son el motor, y como decíamos recién, el motor y el ordenador de la vida de los argentinos, ¿no? Tendríamos que estar hablando más de cómo vamos a hacer para que las pymes, han cerrado 12.000 pymes, ¿no? Pero las pymes siguen estando, y cómo abrimos otras nuevas que puedan producir. El balance hasta ahora es negativo. Digo, cerraron más de las que abrieron. Claro, 12.000, se han perdido 12.000. Entonces, digo, se está perdiendo el aparato productivo y la capacidad instalada. Claro, y fuente de empleo. Y la fuente a la vez fuente de empleo, porque digo, está claro que quienes generan el empleo son las pymes y en menor medida los comercios, ¿no? Sí. Pero digo, desde Centro de Asistencia al Trabajo, por eso estamos iniciando una campaña de acompañamiento a todos los que tienen emprendimientos. Hoy se llama emprendimiento, pero en realidad siempre fue el pequeño empresario, el pyme, el autónomo, ¿no? De acompañar y ver cómo podemos ser gestor, digamos, de vinculaciones con otras organizaciones bancarias, de técnicos en comercialización, cómo podemos hacer esa red de colaboración en este gran momento de dificultad económica. Y nos hemos propuesto recorrer los productores, que ya lo hemos empezado a hacer, recorrer los productores de la provincia para empezar a tejer esa red. Y yo creo que desde la política también habría que hacer eso, porque nosotros no podemos renunciar al proyecto de país. Si decimos que hoy en día el gobierno no tiene ningún plan estratégico, bueno, empecemos a mostrar, porque nosotros realmente como movimiento tenemos, digo, los partidos políticos diferentes que nos integran, las distintas corrientes de pensamiento. Claro. Todos tenemos, digamos, más o menos un modelo de país en la cabeza y un modelo estratégico de crecimiento económico. ¿Por qué no empezamos a hablar de eso? Totalmente. Si es realmente lo que nos va a unir, incluso con aquellas personas que hoy todavía tienen alguna fe en Javier Milei, pero que realmente ya se están defraudando, y lamentablemente 2 más 2 son 4, se van a terminar defraudando porque el sistema económico que les está proponiendo, bien como decís Diego, no le va a dar una solución. Entonces, empecemos a tejer esos puentes, empecemos a darnos esas manos, empecemos a hablar de lo que a las personas les interesa, que es en definitiva, cuando uno ve el tema del pyme, es trabajo. Claro. Está trabajando en un lugar jerárquico, le toca estar del lado del capital, pero humanizado, muchas veces, porque las pymes muchas veces funcionan con vínculos de confianza, casi hasta familiares. Sí, ¿no? totalmente. Entonces claro. la humanización, nosotros tenemos que entrar por ahí. Y tenemos que sentarnos a hablar, y de hecho lo que estamos haciendo con estas personas, y ver de cómo podemos hacer para colaborar con ellos y para tejer estas redes. En esa interacción también escuchando activamente, y no quitándole valor a sus opiniones que tal vez no sean iguales, escuchándolo, estar atento. Vamos a generar también una empatía y un intercambio, porque yo creo que ahí es donde uno también aprende. Claro. Capaz que viene alguien de una pyme que hoy en día tiene un discurso diferente a nosotros, pero nos va a estar enseñando también en su interpretación de la realidad en qué hemos fallado nosotros en cuestiones de comunicación. Absolutamente. Sí. Digo, y también vamos a entender de primera mano, quiero decir, cuáles son las cuestiones que tiene que resolver una pyme para ser exitosas.
porque uno, digo, desde afuera podría decir, bueno, estos tipos son todos hijos de puta Todos desclasados, todo desclasado que explotan al laburante. No, pará. Hay desclasados que explotan al laburante y que son dueños de pymes y que están constantemente con la zanahoria arriba, aspiracional de pertenecer a una clase de élite social y económica de Argentina, que lamentablemente nunca van a acceder porque no se lo van a permitir jamás, porque cuando hay un gobierno que impulsa esto, que generalmente es un gobierno peronista o nacional y popular, como lo quieran nombrar, y están bien, y están vendiendo, y se están llenando de guita, generalmente en ese momento lo que hacen es romper con el gobierno y votar a la derecha, para después volver a estar como el orto, fundidos, sin un mango, y tirados por el piso. Entonces vuelven a votar un gobierno de derecha para poder ascender otra vez social y económicamente. Es un círculo vicioso muy extraño que se da en nuestro país, pero digo, para volver a lo que estamos charlando, no todos los empresarios pyme son desclasados, ni gorilas, ni hijos de puta. Hay un montón de empresarios pymes que tienen conciencia social y en estos hay que apoyarnos como base fundamental para poder empezar a gestionar esto que están haciendo ustedes muy bien desde Seatra y que hacen también otro montón de personas, basarnos en los que ya están en el camino, digo, porque tampoco vale siempre estar con el fusil en la mano peleando contra todo el mundo porque no generas nada. No, si te acercás peleando va a si estar no empezamos complicado. a generar consensos y a encontrarnos entre los que más o menos pensamos parecido, es muy difícil construir algo. Sí. Por eso la derecha, digo, acciona tan rápido y tan velozmente, porque ellos no construyen, destruyen Ellos y rompen. trabajan sobre el odio y sobre la frustración de la gente. Es fácil. Entonces, claro, es muy fácil desde ese lado. Destaquemos Sí, que yo quería hacer una preguntita específicamente sobre el tema de, porque vos hablaste del trabajo con el empresario pyme. Yo te quería preguntar sobre qué trabajo hace Seatra con las cámaras, porque es una de las cosas que yo me enteré de grande. Ah, mirá, resulta que los empresarios también tienen organizaciones. Resulta que los empresarios también se sientan a hablar. Yo soy hijo de asalariado, fui asalariado toda mi vida. Listo, los sindicatos es lo que hay. Sí, los empresarios tienen sindicatos. Me quedaba pensando en la compuesta, alguien me dijo, no, menso, si son patronales. No, bueno, tienen organizaciones, tienen cámaras, tienen organismos que se supone que protegen y que garantizan el bienestar del propio empresariado. Claro. ¿Cómo ves vos a las cámaras? ¿Qué vínculo tiene Seatra con las cámaras? ¿Cómo más o menos funcionan las cámaras para un tipo como yo que no tiene idea? Bueno, las cámaras, sí, como bien decís, es como, viste que empezamos la charla hablando de esto, ¿no? Los trabajadores tienen los gremios que son los sindicatos y los empleadores tienen los gremios que son las cámaras, las uniones industriales y demás. Son los lugares donde se reúnen a discutir sus intereses en común. Que por supuesto en este momento nosotros todavía aún no nos ha dado el tiempo, los recursos para abordar esas áreas, pero lo tenemos, digamos, en nuestro plan estratégico de acción, porque Ajá. son parte importante en la vinculación del mundo del trabajo. En ese sentido, lo que hay que... yo te quería comentar algo en tu pregunta, mira, ahora se me escapó. Pero bueno, básicamente, completando un poco la idea de tu pregunta, ¿no? Ellos se reúnen y bien como dijo Warren Buffett, ¿no? Que también representa cámaras internacionales ya, ¿no? Dice, existe una confrontación entre el mundo del trabajo y del capital y la estamos ganando nosotros del capital, ¿no? Existe la guerra de clases y la ganamos nosotros. Qué curioso, porque hoy en día muchos trabajadores te niegan no solamente su pertenencia a la clase trabajadora, sino que desconocen o te niegan la lucha de clases. Sí. Que del otro lado tenés un exponente del capitalismo internacional asumiendo su lugar de clase y casi que hasta que lo dice con, no sé, parece que lo dice con cierta pena. La estamos ganando nosotros. ¿Cómo no se avivan esto, no? ¡Muchacho! Bueno, yo quiero y volviendo a eso, hay que destacar que también nosotros tenemos, existe no nosotros como Seatra, sino digamos como país Argentina, la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales, que han comprendido la importancia del rol del Estado como regulador en esto y que además es un factor importante para expandir el mercado interno. Claro. En general todos integrantes de pymes, ¿no? Entonces, estos empresarios se empiezan a nuclear en una organización que identifica la necesidad de políticas expansivas, pero además identifica la necesidad de incidir en el Estado para la aplicación de políticas económicas expansivas que va a llevar al crecimiento de su pyme. Es decir, va a llevar al crecimiento y el éxito económico de sus intereses
individuales, se podría decir, o O sea, particulares. esa es la organización empresarial con la que por ahí podríamos tener un diálogo más fácil y que no va a haber tanta reticencia ideológica. Ponele más como la Federación Agraria versus la sociedad rural. ¿Me entendés? Como para pensar, ¿con quién te puedes sentar a hablar más fácil? Yo creo que nos podemos sentar a hablar con todos, Bien. porque de alguna manera Bien. es un tema del modo en que te comunicas. Ajá. Bien, está bueno. Aquellas agrupaciones de empresarios que no tienen un discurso político económico como el nuestro, después la realidad se filtra, porque después se dice, no, lo que pasa es que yo necesito que tal cosa. ¿Y quién lo va a hacer? Sino el Estado. Bueno, ¿cómo lo logramos? Y en base a esos puntos de coincidencia, que no van a salir de una imposición discursiva, que van a salir de un análisis de la realidad. Porque le pasa lo mismo. Sí, porque no son boludos. Porque no pero son boludos, se funden. Es que se en funden. definitiva necesitan del consumo. Necesitan del Digo, consumo interno. Sí o claro, sí y externo. necesitan del consumo porque fabrican y necesitan, algo podrán exportar. Digo, pero otra gran parte necesitan del consumo interno. Y para que haya consumo interno, el laburante, el empleado, tiene que tener un buen salario. Y una capacidad de compra y de poder adquisitivo necesaria para el que fabrica venda. Si no, la rueda, Claro. como está ocurriendo hoy, se rompe. Especialmente lo que le quiero decir a los empresarios que tal vez no están muy de acuerdo con nosotros es que nos podemos sentar y que no dejas de ser un empresario exitoso, no dejas de ser un emprendedor que te valés por vos mismo si empezás a reconocer en la realidad algunos datos que van a influir en tu situación. Claro. Es decir, existen empresarios que ya lo han internalizado, que ya se han dado cuenta y que se unen para defender sus intereses y que se han dado cuenta también que esos intereses coinciden con el resto de la sociedad. Totalmente, Que claro. no necesitas sí o Digo, sí quitarle derechos al trabajador para que te vaya bien. Perdónale, pero de eso hablamos cuando hablamos de humanizar Claro. al capital, ¿no? Sí. Porque no Es la esperemos que armonía entre el humanizar el capital y el capital. trabajo. No esperemos que humanizar el capital tenga que ver con que el patrón vaya y le acaricie la cabeza y le dé los buenos días a todos los empleados con un desayuno armado. No esperemos que sea eso humanizar, ¿no? Digo, ojalá que haya muchos de esos, pero no esperemos que humanizar sea eso. Humanizar me parece que tiene más que ver con esto que plantea vos, ¿vale? De que el empresario, el que pone el capital, se dé cuenta que necesita de la otra pata también, que no solo son sus empleados, sino que a la vez terminan siendo sus consumidores. Claro. Terminan siendo los que consumen lo que él fabrica o genera. Entonces, eso me parece que tiene que ver un poco con humanizar al capital, Claro, que es esta tarea tan dificultosa y tan prácticamente titánica que necesitamos llevar adelante. Y es lo que conviene, yo creo que Warren Buffett no dice en vano lo que dice. Creo que el tipo se da cuenta que si Ahí va, el ahí va. empresariado se deja llevar Claro, por la codicia claro. en semejante nivel de exceso, terminan rotos ellos mismos. Por eso Totalmente. Warren Buffett no quería, no es un extremista. Es un tipo que dice, no, yo tengo unos márgenes que me convienen, yo no me voy a ir a poner todo a un negocio extraño, no banca Trump, 4 o 5 cosas, viste, que vos decís, no busca una hiperfinanciarización de la economía, es un tipo que busca producir y mantener dentro de lo razonable. Los nuestros muchas veces, yo veo que hay muchos empresarios nuestros, pienso en Galperín sobre todo, que es el ejemplo del garca por excelencia prácticamente. Que usa el Estado y después Claro. Lo usa, entrega. después lo bardea, pero además tiene una declaratoria ideológica constante que no se da cuenta que termina empobreciéndolo, que lo va a terminar jodiendo. Porque En la historia ya los empresarios se han dado cuenta de eso, se han dado cuenta a partir de 1917 Claro. que si lo único que hacen es sacar recursos del trabajador y no se fijan en su calidad de vida, terminan La perdiendo Revolución todo Rusa. y terminan siendo la Unión Soviética. ¿Qué es lo que les pasó a esa generación de empresarios? 1 o 2 generaciones después ya se existía el estado de bienestar. Claro. Estuvieron las guerras en el medio, ¿no? O en esos años, pero a partir de los 30 ya empieza a verse el estado de bienestar, porque los empresarios se dan cuenta de que si mantienen ese esquema de pensamiento donde el trabajador es absolutamente explotado como un esclavo, terminan perdiendo sus medios de producción. Entonces, y esto tiene que ver también con nuestro país cuando hablamos de charlar con los empresarios. Primero que nada, hay una zona de oposición de intereses, ¿no? Entre capital y trabajo, pero eso se da en todas las áreas de la vida social. En un consorcio, en un área deportiva, no sé, en un club, en un grupo de amigos, en una familia, y los intereses opuestos
se sientan a la mesa y trabajan. Claro. Pero después existen un montón de intereses que son conjuntos. Y a esto es lo que que tenemos que hablar. Realmente todo tipo de empresario, más allá de quien vote, más allá de lo que nos diga por Twitter, todo tipo de empresario tienen una zona de intereses que coinciden incluso con sus trabajadores y el resto de la sociedad. Nosotros tenemos que trabajar en esas coincidencias y después la diferencia la iremos discutiendo. Sí, claro, sí, claro. Importante que ellos, yo entiendo que ellos lo saben internamente, esto que planteas vos, de que hay una zona muy importante de su trabajo en donde coinciden con la sociedad toda. El problema es que algunos todavía entienden que abordar esas coincidencias tienen que ver con bajar de estatus social. Ay, no, si me siento a la mesa con un peronista voy a convertirme en un planero y voy a ser morocho. ¿Cómo? Yo soy rubio. O sentarme a plantear con la clase obrera cuáles son los nortes que yo tengo en mi empresa, en mi pyme, hacia dónde quiero ir. Digo, esto a veces tiene que ver con lo aspiracional, con esto de perder estatus si yo me siento a hablar con una clase social más baja que la mía. Me parece que ahí está el punto de coincidir y de nosotros también desde este lado, desde Seatra, desde la política, desde lo discursivo, desde lo comunicacional, también tenemos que ayudar a sembrar escenarios amigables para los empresarios. Digo, si nosotros también desde lo discursivo, desde lo comunicacional y desde los acercamientos que podemos hacer en cualquier conjunto de personas, siempre estamos peleándolos, siempre estamos de la vereda enfrente y siempre estamos bardeándolos a los tipos, es muy difícil que los tipos quieran venir a charlar con nosotros. Bastante complicado. Tenemos que también nosotros empezar a crear los escenarios de consenso y por lo menos de diálogo, ni siquiera te digo de consenso, digo, abrir por lo menos escenarios de diálogo para que los tipos se sientan cómodos en sentarse y charlar con nosotros cuestiones que no solo van a beneficiar a la clase trabajadora, sino que también los van a beneficiar a ellos. Digo, me parece que también está un poco ahí. Hay un tema del centro de asistencia al trabajo. Nosotros abordamos justamente el tema que me trajo aquí y que abordemos un poquito, el tema de la violencia como un interés conjunto. Por supuesto que la dignidad, la tranquilidad, la salud del trabajador es la salud principalmente, ¿no? Porque la violencia del trabajo afecta mucho a la salud de los trabajadores. Es el principal punto que tenemos que proteger. Pero después también sucede que en las organizaciones, empresas económicas, las organizaciones económicas igual empresa, ¿no? Que los trabajadores se sienten bien, aumenta la productividad. Totalmente. Y disminuye donde hay violencia. Totalmente. Esto tiene que ver con lo que conversábamos recién. Hay zonas de intereses que coinciden. Y nosotros, desde el Centro de Asistencia al Trabajo, cuando abordamos los temas de violencia, los abordamos en ese sentido también. Porque un trabajador que está tranquilo, que se levanta, que se va a encontrar con su supervisor, que le va a decir, hola, ¿cómo andás? Y si le pasa algo, lo va a colaborar para solucionarlo. Es un trabajador feliz. Bueno, obviamente faltan otras cosas, ¿no? Pero por lo menos no está infeliz por la violencia. Sí, falta el salario. Claro, también. detalle. Pero bueno, por lo menos contento a laburar es un montón, ¿no? Claro, no se va a equivocar. Si no se equivoca, no se va a accidentar. O se va a accidentar menos. Hay una serie de cuestiones que nosotros las abordamos de una manera en que coinciden los intereses de todas las partes y nosotros así lo manifestamos. Es como lo manifestamos en la legislatura de la ciudad de San Luis cuando propusimos que sea declarado de interés municipal la campaña contra la violencia laboral. Bien. Y sabemos que en la legislatura de la ciudad de San Luis existen, dos posiciones, dos partidos que, en este momento hay posiciones muy diferentes, ¿no? Muy enfrentadas. Y aún así pudimos conversar con los dos y que salga la declaración. Bien. Nadie se declaró a favor de la violencia laboral. No, claro. Bueno, ahora nos no le hablemos mucho a Milei, que capaz que lo dice. Ya dice que sufre, que goza con el sufrimiento, ¿no? Ahora nos metemos de lleno en eso, amigos, amigas, para los que están en el 105.3 y en toda la red federal de SDN y repetidoras. Estamos y seguimos hablando con el señor Pablo Alejandro Banania, representante legal de Seatra y parte activa de Seatra. No es
solo representante legal, sino que es una parte activa muy importante de la Fundación Seatra. Y para los amigos que están siguiéndonos a través de nuestro canal de YouTube, @SDN Radio, también le informamos que estamos con el señor Alejandro Araña y le pedimos que le den me gusta, dedito para arriba, como siempre hacemos, que puedan compartir esta transmisión para que lleguemos cada vez más lejos y cada vez más voces se puedan sumar a estos debates de nuestra realidad, y que por supuesto se suscriban a nuestro canal, que es absolutamente gratuito y nos dan una mano enorme no solo a este programa, que simplemente es un eslabón más de SDN Radio, que es el medio en general en donde nosotros salimos, y que intentamos ya a partir del medio luchar contra toda esta realidad tan cruel y tan tremenda que nos toca a través de los diferentes programas que tenemos en este medio. Así que con muy poquitito, con simplemente hacer un clic donde dice suscribirte y donde dice me gusta, que está el dedito así, nos ayudan realmente un montón. Ahora sí, Ale, presentado esto, vamos a ir con algunos mensajitos que tenemos del otro lado y después ya nos metemos de lleno en esto. Tengo una pregunta. Acá me preguntan cómo hizo Brasil. ¿Cómo hizo Brasil? Claro, bueno, lo voy a hacer en 20 segundos. Primero que nada, según los historiadores, Brasil siempre tuvo una política de Itamaraty, una política propia, tanto que cuando se da la guerra, ya sea de la Triple Alianza con Argentina, a pesar de que estaba Inglaterra detrás de eso, ellos ponían los intereses de Brasil antes que los de Inglaterra, bien, punto número uno. Y segundo, en mi interpretación, pero creo que muchos pueden llegar a coincidir, cuando se da el Plan Cóndor de Estados Unidos para la dominación de Latinoamérica y la represión de los movimientos nacionales, en Brasil no producen una política antiindustrial, porque era necesario hacerle la contra Argentina. En cambio, Argentina, ambos países con gobiernos militares, promueven una política antiindustrial. Son dos políticas. A Brasil le permiten o no le ponen tantas trabas para ser industrial, y a nosotros nos destruyen como país industrial. Ahí va. Claro. Ahí va. Yo la voy a sintetizar un poquito, si me permitís, votando bien. Bueno, cuando Yo te la resumo, votando bien, no voy ni a la historia, ni yo voy ahora. Vote bien. Es personal, vote bien, muchachos, muchachas, vote bien. Voten bien, voten bien. Recuerda al venezolano que nos decía, voten bien, mostraba la boleta de Milei, decía, voten bien. Ahí está. ¿Cómo hizo Brasil? Votando bien. ¿Cómo hago para ¿Cómo hizo esto? Brasil? No sé. Votando bien. Me parece que ese es el mejor resumen que le podemos dejar al amigo que hizo la consulta. Votando bien, participando, siendo protagonista, metiéndonos, poniendo el cuerpo y no haciéndonos lo boludo. Me parece que ahí está el resumen de la respuesta de la que hace este muchacho. Ahora sí vamos con los mensajitos. Continental Constructora SRL dice, buen día capo, buen día amigo, ¿cómo estás? Oscar Alfredo Apa dice, buenos días queridos compañeros, buenos días Oscarcito querido que está del otro lado como siempre haciéndonos el aguante. María Celeste Buroni, buenos días, contenta de verlos otra vez, igualmente para nosotros. Querida Nené, que estés ahí del otro lado y nosotros poder estar acá juntándonos como siempre a partir de este medio. María Carlini, la compañera Carlini, un abrazo grande para María. Buenos días compañeros, una alegría escucharlos nuevamente. Muchas gracias María, una alegría para nosotros que estés ahí del otro lado también. Otra vez Oscar Alfredo dice, creo que el capital no tiene humanismo con los gobiernos de derecha. Es verdad, Oscar, los gobiernos de derecha promueven esta falta de humanización de los capitales y de los empresarios, es correcto. Juana Politizada dice, hola, con mucha sa de fondo. Hola Juana, ¿cómo estás? Qué grande Juana, saludos a la gente del Bastión Peronista. Ahí está, vamos la gente del Bastión, muy bien. Lo tenemos al amigo Guillermo Gómez, ¿lo conocés Guillermo Gómez, Ale? Es un gran amigo. Eso, le mando un saludo a vamos Guillermo, todavía. a todos los Buen compañeros. día amigo, qué bueno escucharlo nuevamente. Genio, doctora Araña, muy bien, vamos todavía. María Carla Urtiaga, buenos días, dice muy buenos días Mariana, gracias por estar del otro lado y se me sigue cayendo la cucaracha porque no estoy muy acostumbrado a usarla, pero no pasa nada. Oscar Alfredo Apa, para ir cerrando, dice, si no volvemos con peronismo verdadero seguirá siendo cíclico. Bueno, yo ahí no estoy tan de acuerdo. No sé qué es peronismo verdadero y peronismo armado o ficticio. Sí, el de Alberto mucho que digamos no entusiasma en este momento. Es como decir, yo quiero hacer albertismo un montón, quiero llegar y no cambiar nada. Claro. Quiero llegar y recular ante el primer Vicentín que aparezca. No sé si eso es precisamente lo que necesitamos en este momento. Bueno. Yo creo
creo que justamente lo que hablábamos un poco del escenario, ¿no? Como que Dilma fue el Alberto de Brasil antes, a nosotros nos tocó después y ahora Lula no está haciendo lo que hizo Dilma. Entonces cuando nosotros volvamos, tenemos que plantear otra cosa. Es broma, ¿no? Peronismo verdadero. Pero yo creo, a ver si me bancan en esta, yo creo que un poquito ayornado a los tiempos. Sin duda. Cuando hablamos de peronismo verdadero, por lo menos conociéndolo a Oscar, que es mi benemérito padre, y lo conozco desde que nací, digamos, entiendo lo que él dice. Por eso digo esto de peronismo verdadero, pero ayornado un poquito. El obrero ferroviario, el póster con la locomotora en la mano, ¿viste? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo también. pecar de materialista? Sí, por supuesto. En términos filosóficos, ¿no? Por favor. No económicos. En Usted términos diga lo que quiera, que acá el que habla lo banca con el pecho después, así que no pida permiso. Bueno, mándese a ver, nomás. en términos materialistas, en términos filosóficos, bueno, ya lo sabrán entender si no lo googlean. Yo creo que ayornar el peronismo es entender que la revolución industrial ya está en la cuarta, quinta, sexta etapa, que Bien, existe la inteligencia bien. artificial, que existe la ciencia y tecnología que ha alcanzado niveles absolutamente incomprensibles para un habitante del siglo XX, ¿no? Entonces eso me parece que es, y digo en términos de sistemas y modos de producción, ¿no? A eso me refiero en términos materialistas, entender cuál es el sistema de producción actual y tener que incidir en la sociedad y en la realidad para impulsarlos desde un vínculo sano entre capital y trabajo, como decíamos recién, y en función de los intereses del desarrollo nacional. Muy bien, Ahí está, muy Redón, bien. con moño. Moñito, Ya está. moñito. Sí, ahí lo tenemos al señor Federico Arbucó. Dice, viene ahí Alejandro Anaña, un fans de nuestro querido invitado del día de hoy. Oscarcito dice, compartimos y comentamos, pero den bola a los mensajes. Ya está. Ahí está, ya estamos Ahí leyendo. empezó. Ahí empezó. Los vamos leyendo. A ver, los mensajes los vamos leyendo en algún momento en el que tenemos una ventana con el invitado. Porque si el invitado justamente es tan elocuente como Alejandro, la verdad es que a uno le dan ganas de seguir preguntando. Claro. ¿Viste? Y para cerrar, Oscar dice, necesitamos al pueblo en las calles. Siempre ese es el verdadero peronismo. No conozco otro. Mi vástago querido, me dice. Oh. Mirá qué lindo mensajito del papá. Muy tierno. Bueno, ahora sí, Ale, cumpliendo con los compañeros, compañeras, amigos y amigas que están del otro lado y dejan sus mensajitos. Pipa, querido, tenemos mensajito en el WhatsApp de la radio. Te doy un ratito para que los busques y seguimos hablando con Ale. En donde lo tenés me avisás. Y también le damos paso a los amigos que nos siguen a través del 105.3 para poder leer sus mensajes. Ale, estábamos entonces en el laburo que están haciendo aquí en el Consejo Deliberante. Eso, sobre las violencias. Y el tema de la violencia laboral, por ahí la pregunta que es, ¿qué es? Porque es como, pero a mí mi jefe no me pega, entonces no es violencia. No. Por ahí explicar un poco de qué es la violencia laboral. Sí, claro. Hay descalificaciones. Existe una diferencia, digamos, una clasificación, tipos, modos, que aborda todo, ¿no? Que abordan todas las áreas. Puede ser físico, pueden ser palabras, pueden ser actitudes, pueden ser decirle a algunos que no se junten con otros. Ajá. Hay una serie, puede ser económica, porque le pagan menos por ser mujer, por ejemplo. Bueno, existe una cantidad innumerable de posibilidades de violencia, que no todas son físicas, que no todas son tan tangibles a veces, pero que todas son, según el derecho internacional y nacional, inaceptables para las vinculaciones laborales y son inaceptables para las relaciones del trabajo. ¿Es violencia exigir una productividad determinada, Alejandro? Y eso habría que... Yo como dueño de pyme, ¿es violento si yo a mis empleados les exijo una productividad determinada? Y si eso expone al trabajador a hacer su sacrificio, que no es lo mismo que un esfuerzo, lo decía en general. Claro. En el esfuerzo todos debemos hacer esfuerzo. Bien. Y está dentro, digamos, del área de lo legal. Ahora, el sacrificio cuando vos perdés algo que no vas a recuperar. Bien, perfecto. Entonces, ¿y cómo nos damos cuenta si es esfuerzo o sacrificio? Y bueno, mirá, depende. Digo, cuando perdemos derechos, quizás. Tal vez cuando perdemos derecho, cuando perdemos un dedo. Claro. Ahora hablábamos de Lula. Acaban de morir unos trabajadores en unas tolvas sí. en Villa Mercedes. Y yo digo, algo que se sabe, porque escúchenme, yo no me dedico a la actividad agraria, pero lo sé, que en las tolvas se cae gente y se mueren asfixiadas. Asfixiados, sí. Claro. Entonces,
¿Cómo ahí no existe? ¿Qué es lo que le estaban pidiendo esos trabajadores? O que decían, yo no quiero culpar a los empleadores porque no conozco la profundidad ni cómo llegaron los trabajadores ahí. Pero Claro. no podés dejar de tener un arnés, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que te están pidiendo? ¿Es violencia laboral? En principio, no estaría bien clarificado como violencia laboral, esa parte, pero habría que analizarlo, creo yo. Bien. Claro. Hay conductas que son bien definidas de violencia y está aceptado que es violencia, estas que veníamos diciendo recién. Claro, esas que ya están tipificándolas prácticamente. Prácticamente que están tipificadas. Sí, Claro. sí, sí. Sí, digo, me parece importante en esto, Ale y Sebas y todos los que están del otro lado. Primero que el empleado, el obrero, debe conocer sus derechos. Digo, si no Absolutamente. conoce sus derechos, es muy difícil que pueda después observar si lo que le exige su patrón está dentro de lo razonable o no, o si ya se transforma en violencia laboral, en abuso. Digo, me parece vital esto de decir, si yo trabajo en una industria, necesito mis elementos de protección personal, como Claro. mínimo, para no cortarme un dedo, para que no se me caiga algo en la pata y me quiebre un dedo, tengo que tener mis botines de seguridad. Si realizo trabajos de fuerza, tengo que tener mi arnés para no joderme la espalda. Si estás en comercio tenés derecho a una silla, que de hecho es de las leyes que Ahí yo va. siempre menciono, Ahí va. que son de las pocas anteriores de derecho laboral previas al peronismo. La ley de la silla, que creo que fue de Alfredo Palacios, 1917, una cosa Muy así. probablemente, Y sí. sin embargo te cruzás con montones de comercios que los pibes tienen que estar parados todo el día. Totalmente. ¿Viste? Totalmente. Y vos decís, digo, pero, y no pero puede- esto, A viejo, ver, es Seba, preperonista. yo he laburado mucho en retail, que son grandes empresas, y a veces no tenés tiempo en las 8 horas para poder ir al baño, para poder cortar. Digo, tenés que pedirle permiso a una cantidad de gente Claro. en la tira de mando, digo, para poder ir al baño. Bueno, lo que pasa 5 en Amazon. minutos. Lo que pasa en ¿entendés? Amazon, mirando, cuando uno mira el modelo norteamericano en algunas cuestiones de derecho laboral y ves lo que ha sido Amazon, que es como el unicornio malcriado, Totalmente. el equivalente de Mercado Libre acá, que querría hacer eso, y vos ves la cantidad de ñatos que se murieron de infartos, Totalmente. que tienen que correr 12 kilómetros para llegar, que tienen que hacer pis en una botella, unas cosas humillantes, denigrantes, riesgosas para la salud, que hasta deben tener costo de productividad para la empresa. Es como Fuertísimo. incomprensible, ¿viste? Vos decís, Fuertísimo, ¿por hermano, qué? fuertísimo. ¿Por qué esa crueldad, ese gusto? Pero ahí es donde yo creo que, bueno, por ahí esto que ustedes están haciendo, de tener diálogo y de sentarse a decir, hay que dialogar, hay que hablar con todos, es el paso que nos hace falta en todos los ámbitos. Totalmente. Bueno, por eso Totalmente. nosotros estuvimos el año pasado en una campaña de concientización para que todos podamos adquirir herramientas. Esto de prevención, cómo hacemos para también como trabajador identificar una situación de violencia, no naturalizarlo. También para el empleador, de estar atento a sus gerentes, supervisores, no lo hagan, porque le va a traer consecuencias legales y económicas también. Esa es la campaña que hemos realizado el año pasado, por eso nos hemos vinculado con las universidades, la Universidad Nacional de San Luis y distintas carreras dentro de la universidad. Y por eso, bueno, ahora estamos con este abordaje, porque existe una ordenanza que en su momento fue impulsada por quien fue concejala Daniela Serrano, Ujú. para la creación de un equipo interdisciplinario de abordaje de estas situaciones. Se crean, al menos en los papeles, porque todavía no sé, ese es el tema, que nosotros queremos que se lleve a cabo, que se realicen los hechos. Un equipo que Dos- forme parte del gobierno, digamos. Claro, que está integrado por distintas personas del gobierno, Ujú, designan profesionales de la salud, de la psicología, en Bien. las relaciones de trabajo, para integrar el equipo interdisciplinario, que es quien va a recibir a todas las personas que puedan decir, bueno, vivo una situación de violencia, ¿no? Pero si no existe el equipo y si no se destraba esta cuestión, no hay dónde acudir, al menos institucionalmente. Después quiero hablar de la importancia de la institucionalidad en lo que vos empezaste la charla de hoy, que es la democracia. Ujú. También porque somos democráticos, impulsamos esto de una manera institucional. Después hay otro equipo que es un equipo más de supervisor, que va a tener la última palabra. Hay una doble instancia, ¿no? Un primer equipo que te recibe, te atiende, te escucha de acuerdo a un procedimiento que tiene confidencialidad, Bien. que bien, tiene bien. que tiene abordaje, Qué digamos, con interesante. personas que saben abordar el tema para que no existe una doble victimización. Y después hay un equipo que revisa eso. Eso se tiene que implementar. Ahora, nosotros
queremos que eso se implemente, por eso hemos tenido reuniones no solamente con la presidenta del Consejo Deliberante, sino que también vamos a tener reuniones con los dos bloques más importantes, políticos, que están en posiciones antípodas, ¿no? Pero vamos a tener... ¿Por qué hacemos esto? Porque no existe otra manera de hacerlo con institucionalidad, porque nosotros somos una organización que respeta la democracia, y creo que eso, ahora sí voy a lo que vos decías antes. Estamos atravesando, al principio del programa, ¿no? Estamos atravesando discursos que están en contra de, del Estado, o sea, primera institución que nos cobija a todos, y en contra de la democracia. Ya empiezan a asomarse discursos de posibles fraudes. Sí. Que nos remiten a situaciones históricas que hemos vivido antes de no solamente pérdida de la valoración de la democracia, que es lo primero, sino que también pérdida de la democracia misma. Ante eso, nosotros solamente como sociedad lo que tenemos que hacer es más que nunca adecuarnos a las vías institucionales. Así que bueno, por eso también nuestro objetivo principal es que se pueda implementar, que además se pueda convocar a las organizaciones no gubernamentales para integrar esos equipos. Bien. Y también como trabajamos nosotros, las universidades, ¿no? Y profesionales, a los fines de que si existe el ámbito donde discutir, ámbito institucional, donde discutir y resolver los problemas de violencia, vamos a tener una calidad de vida mejor para todos los integrantes, en este caso del Consejo, pero también queremos llevarlo a toda la provincia de San Luis, como existen, otro día charlamos de otros proyectos, ¿no? Para toda la provincia de San Luis. Bien, bien, muy Por interesante. eso la idea es reunirse con otras legislaturas, con la misma modalidad, institucionalidad y principales partidos políticos integrantes, de otras legislaturas en la provincia de San Luis, a los efectos de que esto se implemente. ¿Bien? Bien, A mí bien. me resultó alucinante que tuvieran receptividad por parte de los dos grupos. ¿Me entendés? Porque una de las cosas que yo vengo viendo en las legislaturas es un escenario de fragmentación en el cual, a ver, en general no hay debate, no hay mucho diálogo que digamos, Absolutamente no hay construcción. Interesante. Entonces lo que ustedes lo que estén abordás. pudiendo, ustedes están pudiendo romper con eso y hacer cosas. Salir de la parálisis, que me parece que es imprescindible justamente para sostener la idea de que la democracia sí funciona. Sí, claro. Porque cuando la paralizás, ahí también se genera un descontento muy y serio. poner en movimiento y en acción un espacio legislativo y de debate que hasta ahora, tanto el provincial como los municipales en general, Sí, no señor. vienen funcionando. ¿No? Entonces me parece interesante lo que abordás, muy interesante. Hemos la recibido propuesta. críticas porque nadie está... hay personas, por supuesto, que la conocen mucho mejor que yo, la conflictividad interna que se ha vivido y el problema de los trabajadores. Hemos recibido críticas, pero son bienvenidas. Eso lo quiero decir. No, síganos criticando porque criticarnos nos aumenta la capacidad de análisis de la realidad, nos hace reflexionar sobre las cosas que queremos hacer, pero como el objetivo es mejorar la calidad de vida de los trabajadores, todo lo demás es instrumental. Absolutamente, Muy bien, muy absolutamente, digo, y si son críticas constructivas, que sean bienvenidas. Si son críticas constructivas, que sean bienvenidas, porque Pita, fíjate que está Ale en pantalla, ahí va, no, ningún problema, por favor. Si son críticas constructivas, decía que sean bienvenidas, porque siempre suman, porque siempre ayudan a uno a estar más atento y a retroalimentarse, que es lo que está haciendo. Pero si son críticas de las otras, de un lado o del otro, de por No qué tiene estás charlando sentido. con aquel, o por qué te acercás al otro bando, yo les diría, no sé quiénes fueron ni me interesa tampoco, No ¿vale? importa, no. Pero les diría, muchachos, es por los laburantes y las laburantes en este caso de San Luis. Entonces, por favor, encolúmnense todos, alíñense todos, más allá del pensamiento del color político, porque esto tiene directamente que ver con el bienestar del laburante y la laburante de nuestra provincia, en este caso de la ciudad de San Luis, pero digo, de la provincia en general. Tiene que ver con lo humano, no tiene que ver con lo político. Lo político manéjenlo como ustedes quieran, verán si tienen resultados o no.
a la vista queda todo. Pero en esto, desde acá le pedimos humildemente que se encolumnen y que apoyen y que laburen en pos de un proyecto que tiene que ver con el bienestar y con mejorarle la vida a las y los trabajadores puntanos. Alejandro, yo te quiero agradecer muchísimo este espacio Finalmente, que nos has regalado. ¿podría amigo. decir un último mensaje? Por supuesto que sí. Si sufriste una situación de violencia, si estás atravesando un momento de angustia, bueno, puedes comunicarte con nosotros, tenemos un equipo interdisciplinario, después Bien. pasaremos o nos buscas en las redes, y intentaremos con absoluta confidencialidad Bien. brindar un asesoramiento, un acompañamiento y en lo posible intentar también una solución. Así que bueno, cuenten con nosotros, para eso estamos. No solamente para el tema de la violencia, sino para también acompañar los procesos de crecimiento de aquellos que quieren apostar a la producción, a las pymes, a aquellos que quieren apostar a su propio inicio de actividad. Estamos para acompañarlo, por eso hemos trabajado incluso con acercándonos a asociaciones de bancos y esas cosas, que vamos a hablar el otro día, a universidades. Que cuenten con nosotros, que para eso estamos, que nosotros apostamos a estas coincidencias Bien. que tenemos en el mundo del trabajo y apostamos a esa zona de intereses conjuntos entre capital, entre trabajo y entre proyecto nacional, que es el proyecto colectivo. Excelente, Ale. Fantástico. Muchas gracias, hermano. ¿Te has Muchas sentido gracias. cómodo? Me he sentido cómodo. Yo digo, este programa me gusta, cierro con lo que empecé, me gusta porque pone la vara más arriba. Porque Está cada bueno. vez que tenemos una visión introspectiva de aquellos que formamos parte del movimiento nacional, no se queda con y no se puede, porque no nos dan los legisladores, como decíamos antes, ¿no? Claro. Yo hablo desde el punto de vista de lo que pasa en la nación, ¿no? Donde me encontraba yo en la ciudad de Buenos Aires, no nos dan los legisladores, no, los señores, nosotros tenemos que cumplir objetivos, esos objetivos son los que están en la Constitución, esos objetivos son los que hacen las personas de bien, hombres y mujeres o cualquier género que sea. Entonces, nosotros no vamos a renunciar y nosotros vamos a lograr cumplir con esos objetivos. Y yo lo siento en este programa, por eso me gusta estar acá con ustedes. Gracias. Muchas gracias.